Hola, pues este es el vídeo sobre Crosstalk y os he decidido hablar también de Crosstalk en esta serie de vídeos porque realmente creo que es la mejor manera, la manera más rápida de aprender un idioma y de mejorar en un idioma. Y Crosstalk lo podéis usar para español o para cualquier idioma que estéis aprendiendo. Solamente necesitáis conocer a gente, encontrar a gente hablantes del idioma, hablantes, si queréis, pues hablantes nativos. Entonces, tengo un vídeo también de Crosstalk en mi canal, en español, hablo de Crosstalk y hablo en más detalle. Podéis mirar ese vídeo si queréis más información sobre cómo hacer Crosstalk. Pero también en mi canal personal, en el canal de YouTube a mi nombre, tengo un vídeo en el que lo enseño, explico en inglés cómo se hace Crosstalk y también lo demuestro. Tengo una demostración en la que yo hablo japonés y mi amigo me habla polaco y los dos empezamos de cero en el idioma, pero podemos tener una conversación. Entonces, si vais a mi canal, al vídeo de Crosstalk, ahí encontraréis un link, hay un enlace al vídeo en el que explico Crosstalk, en el que hago la demostración también. Entonces, ¿qué es Crosstalk? Crosstalk es un tipo de intercambio de idiomas. Intercambio de idiomas o tándem es cuando tenemos un compañero y tenemos una conversación para practicar un idioma, para mejorar en un idioma. Con Crosstalk podemos ser dos personas o podemos ser más, podemos ser un grupo. Pero la idea de Crosstalk es muy diferente a la de los demás intercambios de idiomas. En muchos intercambios de idiomas se pasa la mitad del tiempo hablando un idioma y la mitad del tiempo hablando el otro idioma. Quizá 10 minutos hablando un idioma y 10 minutos hablando el otro. Y mucha gente va a hacer intercambio de idiomas porque quiere practicar hablar, quiere que la otra persona le corrija los errores, le corrija los problemas. Pero Crosstalk es muy diferente. En Crosstalk tú no practicas hablar el idioma que estás aprendiendo, porque hablar no es input, no estás cogiendo información nueva, no estás aprendiendo nada nuevo. En Crosstalk tú solamente escuchas el idioma que estás aprendiendo y solamente hablas el idioma que la otra persona está aprendiendo. Entonces, si yo hablo español y quiero aprender chino, yo le hablo español a la persona china, porque la persona china está aprendiendo español. Y la persona china me habla chino a mí, porque yo estoy aprendiendo chino. Entonces, solamente hablas el idioma, tu idioma nativo o el idioma que tú hablas bien y que la otra persona está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es mucho más eficiente que un intercambio de idiomas normal, porque en un intercambio de idiomas tú solamente estás escuchando a la otra persona hablarte en su idioma la mitad del tiempo, solamente el 50% del tiempo, y de ese 50% todavía hay tiempo en el que tú estás hablando. Tienes que quitarle, pues, con suerte, otro 50%, ¿no? Realmente, de todo el tiempo que estás ahí, solamente un cuarto del tiempo estás escuchando, estás obteniendo información nueva. Con Crosstalk, la mitad del tiempo tú estás hablando en tu idioma y la mitad del tiempo la otra persona está hablando en su idioma. Por lo tanto, realmente consigues el doble de tiempo escuchando el idioma que estás aprendiendo. ¿Y por qué creo que con Crosstalk es mucho más eficiente que escuchando Dreaming Spanish? Por una serie de motivos. El primer motivo es que con Crosstalk vas a entender más lo que la otra persona te está diciendo, porque la otra persona te está mirando a la cara. La otra persona sabe si tú la entiendes o no la entiendes, y si no la entiendes, pues puede explicarlo de manera más fácil, puede hacerlo más fácil de entender. Otra razón es que con Crosstalk estás escuchando a una persona que te está hablando. La otra persona espera que tú le prestes atención, que tú estés atenta a lo que te están diciendo. Es algo que es importante para ellos, entonces tú tienes que prestar atención. No es como un vídeo. En un vídeo, si estás pensando en otra cosa y no prestas atención durante un minuto, pues no pasa nada. Nadie se enfada, yo no lo sé. Si no prestáis atención a mi vídeo, yo no me entero, no pasa nada. Pero con Crosstalk tienes que prestar atención porque estás teniendo una conversación. También
lo que te está diciendo la otra persona es más importante para tu vida, es más relevante para tu vida, porque es un amigo te está hablando, te está diciendo cosas, seguramente cosas que a ti te interesen, porque quizá les has hecho una pregunta, les has preguntado algo que tú realmente quieres saber. Entonces, para hacer crosstalk, la manera de empezar, si eres principiante en el idioma o si empiezas desde cero, es hacerlo igual que mis vídeos de Super Beginner. Igual que los vídeos en los que dibujo, en los que hago gestos, puedes empezar a tener una conversación con las dos personas haciendo eso, las dos personas dibujando, para poder comunicaros, aunque no entendáis nada del idioma de la otra persona. Si vais a ver la demostración que puse en mi canal personal, podéis ver cómo funciona. Básicamente es lo mismo que hago aquí en mis vídeos Super Beginner y Beginner, pero haciendo una conversación. En vez de hablando una sola persona sobre un tema, pues teniendo una conversación. Al principio recomiendo hacerlo en persona, pero cuando ya vuestro nivel sea quizá principiante alto o intermedio, ya podéis empezar a usar Skype y así os permite hablar con gente que esté en la otra punta del planeta, gente que viva muy lejos, y os será más fácil encontrar gente que hable el idioma. También podéis preparar hojas plastificadas como las que yo tengo, con mapas, con dibujos de frutas y verduras, con un calendario. Todas las que yo tengo las podéis usar para hacer crosstalk y que os sea fácil pues apuntar a cosas, y es más fácil quizá que dibujar en muchos casos. Y bueno, ya está. Esto es un poco una introducción a lo que es el crosstalk. Si queréis saber más sobre los detalles, sobre cómo hacerlo, podéis ver el vídeo que tengo en Dreaming Spanish. En mi canal, buscad crosstalk y encontraréis el vídeo en el que explico más. Y ya está. Realmente crosstalk creo que es la manera más rápida de aprender un idioma. Cuando yo realmente quiero mejorar rápido en un idioma, intento hacer crosstalk. Si puedo 2 horas al día, o si puedo un día 4 horas, pues intento hacerlo, porque realmente creo que es la manera más eficiente, más rápida de mejorar en un idioma. Y ya está, aquí acaba el vídeo. En los siguientes vídeos os voy a contar cómo seguir aprendiendo un idioma haciendo inmersión en contenido para nativos, en contenido del país, del idioma donde se habla el idioma que queréis aprender. Y luego también un vídeo sobre cómo seguir aprendiendo el idioma una vez vayáis a vivir al país, una vez ya estáis viviendo en el país donde se habla el idioma. ¿Vale? Venga, hasta luego.